Y ya estamos en esta pauta B de día miércoles 21 de octubre, junto a Mirna Schindler, recibiendo en estos micrófonos a Andrea Moleto. ¿Está? Hola, ¿cómo están? Listo. Hola. Todo ok. ¿Qué tal, Andrea? Y a Andrés Vial aquí, en el estudio. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por lo Chiquilles. 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 Así se dice. Chiques, chiquilles. Todo eso inclusivo. Hola, chiquilles. Sí, eso se lleva. ¿Ah? Bien, pues en estos días ya finales, ahora justo estamos en este miércoles que describíamos a comienzos de semana como este interregno ahí entre el aniversario de la revuelta popular del año pasado y el plebiscito constitucional del domingo. Esto de revuelta no es casual, porque cuesta ponerle los nombres a este tipo de fenómenos, que son tantos más que... A ver, es tan difícil reducirlos a un concepto, a una palabra, a una... Yo tiendo a quedarme más con lo de la revuelta, que engloba todo, que engloba la violencia también, que con lo de estallido social tan de buenas a primeras. Perdonen la reflexión, la disquisición a esta hora, pero estallido social fue tal vez lo que se hace visible después, con las movilizaciones populares, con la gente en la calle, pocas horas después, pocos días después. No sé si lo comparten o no. Yo creo que hay un primer momento que podemos llamarle, yo coincido contigo, estallido. Creo que hay muchos además intelectuales que le ponen distintas palabras interesantes. Eso también es una disquisición que igual es importante porque le da el peso, le pone un nombre a lo que estamos viviendo. Y yo también comparto que estamos en una revuelta. Creo que después de los primeros días pasamos a una fase 2 que se ha mantenido, que quizás durmió o descansó durante la pandemia, podríamos llamarlo, pero que está latente, que está ahí dando vuelta y que es más que un estallido también. Me pasa a mí lo mismo, comparto. Sí, pues además se bifurcan los caminos, ahí empieza a haber fenómenos en paralelo que empiezan incluso a tener sus propios carriles. El de la violencia empieza a tener su propia dinámica, se ve contaminada con otros factores socioeconómicos, delincuenciales, narcotráfico, barras bravas, en fin, eso ya está súper descrito, pero muy poco consensuado, diría yo. No hay una descripción clara, no tenemos esa foto tomada hoy. Y por otra parte está la movilización masiva, multitudinaria, que también va teniendo su propio derrotero. Hay, hemos dicho aquí en otras oportunidades, zonas de intersección entre unos y otros en los días sucesivos. Bueno, pero ahora estamos en una cuestión distinta, estamos enfrentando además una etapa histórica en lo político, en lo institucional, y ese es el clima un poquito extraño en el que estamos, ¿no? Extraño por lo anómalo, pero en una de esas permitiendo cauces aquí que no hubiéramos sospechado un año atrás. O sea, estamos a 4 días de lo que han dicho mucho, ya parece casi cliché, de que es el proceso plebiscitario, eleccionario más importante en nuestro país desde el retorno a la democracia, en un contexto bien extraño, no solamente lo que ustedes mencionan, la revuelta. A mí me hace más sentido el concepto de estallido, pero es bien también como uno percibe los mismos conceptos, pero también mezclado con la pandemia, con la crisis sanitaria, con que va a ser un proceso muy particular en cómo vamos a enfrentar la urna, en cómo vamos a votar, en cómo se van a entregar los mismos números, en que va a ser todo muy particular. Ya lo veíamos, cerca de 23.000 carabineros que van a estar custodiando los alrededores de los recintos de votación, porque también recordemos que los mismos recintos, que son poco más de 2.000, son casi 500 menos que en otras elecciones, han ido reduciendo la cantidad de lugares para votar. Los mismos recintos están tomados, entre comillas, por los militares durante esos días y los días y las jornadas y las horas anteriores para resguardar la seguridad. Pero todo es un proceso tan importante como el ambiente que está extraño, en la previa a una elección que siempre son días de distinto a lo que estamos viviendo. Oye, y en parte, Mirna, Andrea y Andrés, todo esta dificultad para etiquetar, para nominalizar, para darle una nomenclatura a esta conjunción de fenómenos distintos, paralelos, simultáneos, en fin, que se dieron el año pasado, aparece ahora una información que publica el sitio del Mostrador, que da cuenta, en la autoría del periodista Héctor Cosio, de tal vez de justamente la dificultad que hubo en los inicios del año pasado para que el propio gobierno asumiera y abordara el fenómeno o la multiplicidad de fenómenos que tenía que enfrentar. Porque hay luces de cómo la información de inteligencia que recibió no solo el gobierno, la presidencia puntualmente y el propio presidente Sebastián Piñera,
hay luces de cómo la información que él recibió fue, a ver, yo no sé cómo ponerle, pero como delirantemente contradictoria. Porque aparece en esta publicación del Mostrador cuán distinto fue lo que la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, informó al presidente de aquello que la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, había incluso anticipado varios días antes que podía ocurrir. Son 12 entregas que hace el Mostrador. Una de ellas parte con el siguiente titular: es el plan Z de Piñera, dice el informe de la DINE sobre la amenaza extranjera que hizo que el presidente hablara de guerra. En esta primera entrega, básicamente lo que hace el Mostrador, y como dices tú, el periodista Héctor Cosio, es referir cuáles eran los pronósticos que hacía el DINE en los días previos al estallido, cuando comienzan a aparecer, cuando comienzan a producirse las evasiones masivas en el metro, y hasta la primera parte uno diría, tenían un panorama bastante claro de lo que podía pasar. O sea, ellos, el DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, advertía la posibilidad de que estos hechos comenzaran a adquirir, ¿no es cierto?, otro tono, y que pudieran terminar en ataques, por ejemplo, a la red de superficie de Transantiago, hablemos de red, ¿no? O, al mismo tiempo, también advierte este informe respecto de quemas en las estaciones del metro. Cuestión que hasta ese minuto, recordemos la época, nadie se imaginó jamás que se iban a quemar las estaciones del metro. Pero espérame, hasta ahí va el informe y uno diría, va más o menos acorde con lo que pasó. El punto es que el informe que se le presenta al presidente Sebastián Piñera con carácter de secreto, con el timbre de agua del Servicio de Inteligencia, etcétera, el día 20, 2 días después del estallido, señala la participación extranjera. Entonces, aquí es donde se empieza a desdibujar este famoso informe, porque la tesis del informe, ¿no es cierto?, es que aquí hubo una confabulación de los gobiernos de Venezuela y de Cuba, y todo esto, ¿no es cierto?, comienza en este famoso encuentro llamado el Foro de Sao Paulo, de julio del 2019, donde se habría planificado en el fondo la acción para promover, digamos, protestas que terminaran en definitiva, y en el caso puntual de Chile, ¿no es cierto?, azuzando ya sea un estallido o una situación que permita, bueno, avanzar en las políticas que este sector aparentemente quería, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Para cerrar, se identifica a 2 personas. Uno es un supuesto, digamos, instigador, el que estaba detrás, un supuesto agente, hablemoslo así, ¿no? Como un agente, ¿no? De venezolano, chavista, que estaría detrás de estas acciones, y a una venezolana residente en Chile. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el segunda entrega que hace el Mostrador, da cuenta de cómo la Agencia Nacional de Inteligencia fue desvirtuando y fue, en el fondo, desarmando esta tesis a partir de la propia investigación que hiciera. Y lo primero, el famoso instigador chavista no era más que un youtuber fanático colombiano, además, que había publicado una fotografía donde aparecía supuestamente delante de la moneda, pero en realidad no era una fotografía real, era un Photoshop. Eso como primer punto. Él no es más que un youtuber, como decía esta publicación, que da una serie de opiniones y que se descarta absolutamente, porque a nadie que quiera generar acciones de esta naturaleza va a publicar todo a vista y paciencia. Y la segunda, que es la más ya bochornosa, es que se había identificado una ciudadana venezolana, y con esto termino, pero finalmente la ciudadana venezolana, que era la supuesta instigadora en Chile de las protestas, era una persona que estaba en contra del gobierno de Maduro, que tiene la calidad de refugiada, y que supuestamente esa protesta que había, de la cual ella había sido instigadora, en realidad había sido una situación que se había producido 6 meses antes del estallido social, que había sido organizada por Guanaquera, se me fue el apellido, Guanaquera Gutiérrez, ¿no es cierto?, que era la representante en Chile de Juan Guaidó, recordemos, ¿no? Y ella no tenía nada que ver, no solo con el tema, sino que además ella estaba en la trinchera completamente opuesta. Este es el resumen, sí, pero que da cuenta en el fondo de un fiasco, en el fondo, ¿no? Claro. Lo que creo que hay que clarificar es que aquí hay una cuestión en los tiempos que es muy elocuente, porque lo que el gobierno pareciera ser que lo que alimenta el discurso presidencial de la guerra contra el enemigo poderoso, implacable y demás, que fue, ¿no es cierto?, horas después, ese mismo fin de semana, ese domingo y ese lunes, en fin, ese fue el lenguaje que acuñó el domingo 20 de octubre el presidente Piñera. Eso está alimentado por el informe del DINE, que era un informe de ese día, que hablaba de esta confabulación extranjera con 600 agentes extranjeros que habían entrado a Chile, en fin.
y que la ANI desvirtúa. Pero lo que llama la atención es que la ANI 12 días antes, por el 8 de octubre, había anticipado que el tema de las protestas, las evasiones, el posible daño al metro, en fin, era lo que podía producirse. Y el gobierno parece que no había hecho caso a eso que la ANI le había informado. A mí tengo mis dudas respecto, no sé, el otro día escuchando declaraciones en una entrevista al fiscal Manuel Guerra, quien decía, el fiscal Metropolitano Oriente, que está llevando en buena parte de las investigaciones respecto a lo que sucedió con el metro y varias de las situaciones más públicas que se han hecho del estallido social. Él ha dicho que aquí la investigación está concentrada en grupos anárquicos, en grupos que ven que todo lo que tenga un simbolismo con Estado, con poder estatal, va en contra de ello. Y él ha dicho y ha sostenido que el aporte de la ANI en el año de investigación que él lleva ha sido nulo. No le ha llegado un solo documento de la ANI. Recordemos que el mismo 15 de noviembre, el mismo día que está ese acuerdo político que se firma en el Congreso, sale el director de la ANI y es puesto otra persona. No sé si el rol de la ANI, no sé si la ANI tenía ese nivel de información dando cuenta. Yo solamente lo comparo con las declaraciones, Mauricio, de Manuel Guerra. Sí, Andrés, lo que está pasando aquí es que lo que se revela es que la ANI justamente no identificó esas cosas. Porque lo que entrega la ANI más bien es un anticipo de cosas que podían pasar en concreto y que sí pasaron, según esta información, que tenían que ver con esta rebelión, con el tema del metro y con estos ataques concretos de grupos acá. No hace referencia a la ANI a los extranjeros, al contrario, la ANI desvirtúa a los extranjeros y lo que aparece aquí es que la DINE del ejército es la que alimenta ese discurso con información que la propia ANI venía más bien anticipando que iba por otro lado, y que después la ANI también termina desvirtuando. Claro, pero fíjate que interesante. Aparece la DINE del Ejército, Dirección de Inteligencia del Ejército, pintando un panorama que parece que no tenía nada que ver. Que justamente lo que voy yo, aquí termino, te dejo, Mirna, es que no sé si esto también puede ser entre mismas organizaciones de inteligencia, puede parecer una misma casi pelea ya pública hoy día respecto a qué se hizo, qué no se hizo, quién entregó información falsa, quién no entregó información falsa, no sabemos si este informe... ¿Y por qué Piñera creyó esto más del DINE y alimentó el discurso de la guerra del enemigo poderoso e implacable y no hizo caso a lo de la ANI, que anticipaba una cuestión social, efervescente, violenta, terrible, pero por otro tipo de carriles? Y lo conocemos un año después. El apunte que tú hiciste, Mauricio, porque efectivamente yo ahí me equivoqué. Era la ANI, la que 12 días antes claramente es la que advierte lo que va a pasar en cuanto a quemas y atentados probables, ¿no es cierto?, a la red de transporte público. Lo que a mí me llama la atención es que siendo la ANI un organismo asesor del gobierno, el gobierno no haya atendido esta advertencia. Claro. Porque si tú hubieses advertido esto, bueno, tú empiezas a... Lo que pasa es que yo creo que, a ver, voy a decir varias cosas, pero tú de partida empiezas a cuidar todas las estaciones del metro o buena parte de ellas, ¿no? El punto es que yo creo que nadie se imaginó que esto iba a venir y de la forma en que vino. Y menos que se iba a atacar el metro. Quizás no lo pensaron, no dijeron, no, esto no es posible, esto no va a ocurrir, nunca ha pasado, en 30 años jamás, ni en dictadura, bueno, no sé. Y quizás por ahí se relajaron y bueno, ya sabemos lo que pasó. ¿Andrea? Yo creo que lo que es claro, y eso sí es relevante, es que no existe un grupo organizado, al menos las investigaciones, y eso es un hecho. Al menos hasta ahora, las investigaciones que lleva a cabo Manuel Guerra, el fiscal dice que no existe ningún indicio de un grupo organizado tal cual como se plantó el presidente de la República el día 20 de octubre, diciendo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso, que esto era organizado, porque eso es un tema no menor, y eso significó también, me imagino que en algo puede haber influido cuál es la táctica que tú decides, ¿no? Sacas los militares porque tienes un enemigo, según lo que es el informe, porque el informe es como ahora parece el happening con Ja, pero en aquel entonces perdón, habla de 600, no puedo seguir hablando. Recordemos lo que fue el informe de Big Data también, que hablaba del K-pop, también en esa época surgieron varias teorías que eran bien tiradas las mechas. Eso a su vez fue otra fuente, otro insumo que recibe, que no es la ANI, el gobierno, la presidencia. Es que yo tengo mis dudas, Mauricio, realmente si es que existe ese informe que la ANI 12 días antes lo dicho, porque si el fiscal Guerra te dice ahora que la ANI no le ha suministrado ningún dato de nada. No, pero es que lo que yo lo entiendo distinto. Yo entiendo que el fiscal Guerra lo que reporta es que no tiene ningún
ninguna evidencia de la intervención extranjera. Sí, pero él también dice que no ha recibido ningún documento, ninguna ayuda, ningún insumo de la ANI en un año de investigación. Eso lo tiene que pedir el fiscal Guerra. Es que la ANI no tiene que entregarle esa información al Ministerio Público. La ANI se la entrega directa al gobierno. No le corresponde a la ANI entregársela al Ministerio Público. El fiscal Guerra es el que tiene que pedir la información. Claro. Y tiene que ir a buscar a ver qué es lo que había, y el Ministerio Público es un sujeto investigador activo. Él tiene que ir a buscar la información. Es que él pone en paralelo también en la misma conversación lo que ha resultado con, por ejemplo, la unidad especializada de la PDI, de Carabineros, que sí, él ha tenido una conversación bastante más fluida y los informes han sido bastante más fluidos con el trabajo que han realizado ellos. Esos son organismos colaboradores de la investigación, pues si la PDI está al mando del Ministerio Público. Yo lo veo así, al menos, no sé si me equivoco. Ahora, el fiscal Guerra, para mí lo relevante que hizo en estos días fue descremar un poquito el tema y plantear que él nunca recibió evidencia, más allá de que, a ver, si alguien se la entregó voluntariamente o si él la fue a buscar, ya sería harina de otro costal. Pero el fiscal Guerra no tiene, el Ministerio Público, de un año a esta parte, no tiene evidencia de la intervención extranjera, de la coordinación, de que aquí hubo una cabeza que organizó todo. Eso es lo que él no tiene evidencia. La ANI lo que tenía era un trabajo de inteligencia como predictiva, acopiando fuentes, ¿no es cierto?, procesamientos habituales que hacen los organismos de inteligencia, donde anticipó más o menos lo que podía ocurrir con el tema del metro y estos atentados violentos de grupos que son de acá, que son locales, que son poblacionales, que son vinculados a todas estas fuentes que la ANI yo creo que tiene una foto más o menos bien sacada de lo que son los grupos anarquistas de distinta naturaleza, definiciones, objetivos, grupos barras bravas, en fin, ya. Esa película más o menos la tendría la ANI y parece que la anticipó, según lo que vemos hoy día publicado. Otra cosa es cómo la evaluó el gobierno en su minuto, y una tercera cosa es cómo hoy el Ministerio Público está trabajando con los antecedentes. El gobierno en su minuto parece que no pescó esto. Y parece que pescó o se compró mucho más los informes DINE y quizás otro, o el insumo Big Data, ¿no es cierto?, que daban cuenta de estas coordinaciones internacionales, de estos agentes clandestinos ingresados a Chile. Esto es lo que el mostrador llama el Plan Z Piñera. Recordemos, para los que son más jóvenes, el Plan Z de la dictadura de Allende, supuestamente, que la dictadura levantó en los primeros días después del golpe militar del 73 como argumento y fundamento para toda la represión que estaba aplicando a diestra y siniestra en todo el país. Porque el argumento del gobierno militar en ese minuto era: aquí el régimen de la UP tenía un Plan Z que consistía poco menos que en matar a no sé cuánta gente y en tomarse el poder por la vía violenta, en fin. Y esa fue la justificación inventada que tuvo la dictadura en los primeros días para justificar sus acciones. Entonces ahora hace un paralelo, un juego ahí con los conceptos que el mostrador para hacer una suerte de paralelo. Este sería el Plan Z de Piñera, ¿no es cierto?, la justificación de Piñera para adoptar las medidas que tomó y para haber adoptado además el discurso que eligió. Bueno, yo creo que eso es lo clave, ¿no? Ahí volví, casi me muero. Bien. Que me vino... Escucha, qué terrible, estábamos preocados. Una especie de... No, pero sobreviví, pero realmente hubo un momento de... ¿Tomaste agüita? Exacto, no, más que eso. Ya, sí, no queríamos saber tanto. No, digo, más que eso, que realmente me ahogué. Eso cuando uno termina colorado como tomate. Ya, adelante, Bien, Andrea. yo sí creo que esto habla de... Y aquí es interesante con respecto a cómo, y cuando ya estamos conociendo cada vez más digamos, como los entretelones de esos días, que parece ser una monserga, pero pucha que es relevante, porque ahí uno define cómo el poder, o de alguna manera la manera en que tú te sitúas, o la idea que tú tienes sobre el país que estás mandatando, en este caso el presidente, claro, no haces caso, porque yo también coincido, creo que si bien el informe de la ANI, según lo que se pone en el mostrador, no tiene una data precisa, sí es bien, viéndolo después, sí es bien realista en cuanto a lo que sucedió. Habla de saltar los torniquetes, o sea, es casi lo que vimos, que es bien terrible. Entonces, ¿cómo tú te sitúas frente a la información? ¿Qué quieres creer?
lo que es lo que te conviene más, lo que puedes manejar mejor, lo que tienes la herramienta que tiene que ver con la seguridad pública, también esa idea de cómo tú gobiernas, ¿no? Desde Claro. una mirada, donde hay otra mirada, que es la mirada social, la mirada de la gente, que es lo que la gente y el pueblo, por decirlo de alguna manera, se ha quejado todos estos meses, ¿no? Cuánto invisible hemos sido todos estos años, tan invisibles que aparecen en un momento. Hay un informe y esta no es la primera vez que los estudiantes empujaron algo. O sea, ¿por qué no les creyeron? ¿Por qué no los creímos también? Lo digo, entonces ahí hay algo que es interesante también, ¿no? Esta diferencia entre una cosa y la otra. Existiendo la data, tomas otra de las posibilidades, ¿no? Tomas solo una de las datas, ni siquiera la cruzas. En aquel momento dices que hay un enemigo implacable. ¿Cómo van a ver, además, que el nivel de malo que tendríamos que ser en términos de inteligencia para que estuvieran 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana, como dice el mostrador, que ingresaron a Chile como refugiados sin saber nada? ¿Qué sabemos? Fíjate tú, a mí se me genera la siguiente pregunta. Hace un par de días el presidente, ¿fue ayer o anteayer? Ya me pierdo con estos días tan dinámicos. Estuvo en La Reina visitando un centro de votación, ¿no es cierto? Estuvo con el alcalde de La Reina, estaba el presidente, ayer fue, ¿no? El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, y dijo textualmente que, bueno, llamando a votar en el plebiscito, en fin, pero que el gobierno no va a permitir que grupos minoritarios se entorpezcan o ensucien ese proceso. Antes de ayer. Antes de ayer fue eso, ¿no? No se los vamos a permitir, dijo. Porque dio a entender que el gobierno sabe que hay grupos que están pensando en alterar el clima el día del plebiscito. Para mí resulta bien inédito porque yo no recuerdo, no sé si ustedes, nunca antes en la historia que hubiera un acto electoral en que tuviéramos como en ciernes ahí como una especie de fantasma la amenaza de alteración del proceso. Nunca. En Chile las elecciones siempre, por más fogosas y efervescentes que hayan sido las campañas, se han encaminado a un día que en general yo recuerdo que todos hemos respetado que va a ser un día sacrosanto de votación, en que todos nos vamos a volcar a votar, en que además los resultados, como siempre ha sido en Chile, se conocen espectacularmente bien, con una claridad prístina, donde nadie cuestiona nada, salvo algún incidente por aquí y por allá, que una urna, que sé yo, que algún desaguisado de algún vocal o alguna denuncia rara de algún apoderado de mesa, pero todo eso es parte de un proceso que en general en Chile ha sido fabulosamente limpio y respetado por todos. Yo encuentro que eso en Chile es fantástico, francamente. Ahora, que se hubiera anticipado antes en alguna elección que podía haber grupos que buscaran alterar el orden, dificultar la votación de la gente, atentar contra la paz en algún minuto, ir a qué sé yo, a bloquear el transporte para que la gente vaya a votar, o ir a sembrar el pánico en algún local de votación. Nunca yo recuerdo que se hubiera anticipado un temor como ese siquiera. Tal vez sí, todos tuvimos temor y votamos con el alma en un hilo el 5 de octubre del 88, pero más bien porque había temor al clima que estábamos viviendo, a esas Fuerzas Armadas que todavía en dictadura resguardaban los locales de votación, pero felizmente no pasó nada y fue un proceso maravilloso. Ahora, esto que anticipa el presidente yo no recuerdo que nunca se hubiera hecho. Advertir que hubiera grupos minoritarios que van a buscar ahora el domingo 25 alterar el orden y que no se los vamos a permitir. Entonces me pregunto, a raíz de todo lo que estábamos conversando antes, ¿qué es lo que sabe el gobierno? ¿Con qué informe? ¿Se está basando en un informe del DINE otra vez? ¿De la DINE del Ejército? ¿O tiene informes de la ANI? ¿O tiene otro insumo que habla de estos grupos minoritarios que están planificando qué? ¿Son los agentes clandestinos extranjeros los que van a alterar el orden? ¿Son quiénes? Sí, yo un punto nomás, Mauricio. Yo insisto en mis dudas por el tema de la ANI, porque lo encuentro particular que un año después se conozca un informe que ellos hayan tenido una lectura tan clara y que 20 días después del estallido se haya descabezado la ANI, siendo que se tenía la lectura tan clara. Si ellos hicieron una lectura tan clara y tenían este informe de días antes, ¿por qué se saca el director de la ANI? Eso es lo que yo no entiendo. Porque eligió el presidente otro informe. Está bien, pero si el que entrega un informe en que pasa lo que pasó, sí. ¿Por qué sacas al director de la ANI? Entonces lo que estoy diciendo yo es distinto. Yo no encuentro raro que un año después salga este informe, solamente estoy diciendo eso, pongo un poco los puntos suspensivos de algo que me parece raro y que yo no estoy diciendo que la ANI tenga que entregarle directamente información al fiscal Guerra, pero puede ser a través del Ministerio del Interior, porque ese insumo de la ANI va al Ministerio del Interior. Entonces raro que el ministro diga, el fiscal Guerra, él no ha visto ningún documento con información válida. Que el informe, yo no esperaría que el Ministerio del Interior ni la presidencia lo entreguen, porque el informe, si es que es real,
y tiene todo esto que parece que dice, deja súper mal parado el gobierno porque el gobierno no le hizo caso. Entonces no va a ir el gobierno a entregar este informe que lo deja como chaleco mono porque no hizo caso a ese informe, que anticipaba lo que iba a pasar. Y saca al director de la ANI. Es que eso es lo que, si pasó tal cual. Comparto tu pregunta, sí. Si pasó tal cual, como dice en el informe de la ANI, ¿por qué sacan el 15 de noviembre al director de la ANI? Si pasó tal cual. Yo dejo esa duda, solamente eso. Me parece es extraño. una buena pregunta, de todas maneras. Pero Ahora, lo que está claro, y yo coincido contigo lo de la ANI, que uno puede tener una duda, pero lo que está claro es que los dos informes, al menos el que hemos sabido públicamente, no hablemos de este último. En el tema del Big Data, el K-pop y todo eso, Sí, esa el era una fiscal payasada. Guerra le pone así muy claramente, humo. Eso es, humo. Claro. Eso lo dijo el fiscal, no lo digo yo. Eso es un hecho. Cuando ahora vamos a ir avanzando y vamos a saber qué veracidad tiene este informe de lo que acabamos de ver del mostrador, de estas células cubanas, de no sé, etcétera, etcétera. Pero me hace, o quiero que a uno le parece que esa frase el día 20 de octubre del presidente, que realmente marca un hito y un punto y una temperatura en lo que pasó en nuestra estallido social, porque en ese momento era un estallido social, tiene que haber sido tan potente, quizás como lo que leemos acá, o que otro fue, pero ¿qué podría haber gatillado esa declaración? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Bueno, ahora queda claro que parece que fue el informe de la DINE. Sí, oye, chiquillos, como se nos acaba el tiempo para irnos a la pausa, solo para cerrar, pero es que, a ver, yo insisto, no olvidemos dos cosas. Uno, 2 semanas antes el presidente hablaba de que vivíamos en un oasis. Teníamos encima una tremenda cumbre como era la PEC. Íbamos a ser escenario del mundo de la COP25. Y la primera dama dice en un audio que se filtra que parece que vamos a tener que empezar a compartir los privilegios. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque eso te habla de la cadena de... Yo me imagino que de verdad, y eso es para hablarlo en muchos otros momentos porque no alcanzamos ahora, pero es lo descolocado, insisto, que estaba el propio presidente de la República con lo que estaba pasando. No daban crédito a lo que... Yo creo que nadie daba crédito, sin duda. Estábamos todos con la boca abierta. Pero, en definitiva, unos más que otros, ¿no? Y eso yo creo que hace que se atrase el entender que esto estaba en el, hablemoslo así, encima del escritorio del presidente y ya se le había dicho, presidente, esto puede ocurrir. Y eso me parece que habla también un poquito de esa desconexión de la que hemos hablado antes. Que se traduce también en haber preferido una tesis que tal vez era mucho más atractiva, más seductora para el gobierno en ese minuto. O sea, ¿qué más atractivo que echarle la culpa, ¿no es cierto?, a un conjunto de agentes que cayeron en paracaídas en Chile en los meses previos para trabajar en una especie de revuelta. O de revolución. Era muy fantasioso, para ser cierto. La verdad es que las cosas a veces son menos complejas y por lo mismo... Están mucho más cerca de lo que uno cree, las causas. Comillas, no es que no sean complejas, lo que quiero decir es que por lo mismo están más cerca. Es muy acertado lo que dijiste, compañero. Es que están más cerca de lo que uno cree y no las ve. Y uno no las ve. Y eso es lo que pasa cuando se producen estas crisis, porque uno no vio venir la crisis y la crisis estalló. En fin, eso oye, eso es aplicable para todo, también para los matrimonios. A mí siempre me gusta hacer el link con los matrimonios. Cuando dice, pero ¿qué pasó aquí? No lo vi venir. Le venían dando señales hace rato. Sí. Ya pues, estábamos listos ya. Lo dije y qué. Por eso el amor hay que cuidarlo todos los días como una plantita. Ay, la flor. Regarlo. Oye, si es verdad, si no se rían. Ya. Vamos a pausa. Aprovecha ahora la fibra simétrica al alcance de todos. Llévate 600 megas de fibra simétrica más televisión HD por solo 28.690 pesos mensuales. Si deseas más, hay fibra simétrica de 1.000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-900 o entra en tumundo.cl. Si quieres perfeccionarte como profesional, entonces desafíate y estudia un posgrado en la Universidad San Sebastián. Matricúlate en uno de sus diplomados, magísters o postítulos y comienza a ser el profesional que siempre quisiste ser. Admisión 2020 USS. Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado sus áreas de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en